que la Casa de la Cultura había dejado de lado la parte de la difusión y del museo, vino en nuestra mente: hay que volver a reactivar este museo, que fue una creación de Carlos Ceballos Menéndez, y este edificio también es obra de él, y sin embargo esto está de lado. El primer módulo estuvo relacionado con los grupos étnicos, se habló un poco más de los puertos dentro de una manera muy general, porque los puertos los vamos a tratar en el mes de octubre. Cuando analizamos después toda la parte de la arqueología y cómo ha ido desarrollándose este campo, nos percatamos de que muchos de nuestros compañeros y arqueólogos siguen manejando una información que hace 50 años atrás. Para ellos no ha evolucionado en nada la arqueología. Voy a necesitar una persona que me ayude con el diapositivo. Señorita esclava, por favor. La siguiente. ¿No? Allá. Bien. Cuando analizamos nosotros a este grupo de los chonos, siempre lo hemos visto desde el punto de vista de qué es lo que mencionan los íberos o los españoles cuando llegaron a la costa sudamericana. Este es un mapa de Teodoro Wolff, y donde estuvieron estos famosos chonos, que generalmente siempre fueron asociados al periodo de integración y al encuentro que tienen con los íberos o españoles. Estuvieron en toda la cuenca del río Guayas, llamado siempre Río de Guayaquil, hasta 1850 aproximadamente. Ya con Teodoro Wolff empieza a manejarse el término de río Guayas, pero siempre fue el río de Guayaquil, siempre. Entonces hay que ir retomando muchas de estas denominaciones para ubicar los nombres exactos y precisos. Más allá de que el nombre de Guayas obedece a un cacique inexistente que lo mencionó Dionisio y Alcedo Diarrea, allá por el año 1747. Entonces no hay relación entre el cacique Guayas con el cacique Guayaquil, peor con los chonos. O sea, hay que volver a reescribir buena parte de la arqueología también y de la historia. Todo este sector que ustedes ven aquí, hasta llegar a Santo Domingo de los Colorados, es la cuenca del río Guayas, hoy en día. Y es la zona más fértil. Pero también donde estamos nosotros, hace 5.000 años era la zona que se inundaba. Por eso, cuando nosotros estamos o viajamos por la vía Durán-Tambo o la autopista Durán-Boliche, vamos a ver que antes de llegar al kilómetro 23, todo está inundado. Sin embargo, en todas esas inundaciones hay ciertos montículos de tierra y ahí hay viviendas, y esas viviendas tienen canoas. ¿Por qué eso? Son los famosos caballones, en algunos casos tolas, que construyeron todos estos aborígenes en estas zonas inundables, que no son solamente aquí, también los había en Esmeralda, totalmente destruidos. Y quien creyera, en la provincia de Imbabura también los había, siendo una zona de sierra y alta, pero son zonas que también se inundan. Entonces, toda esta zona geográfica fue lo que ocuparon este grupo humano que se llaman chonos, y que arqueológicamente están relacionados o mencionados como la cultura Daule Tejar y la cultura Milagro Quevedo. Debo aclarar que dentro de la terminología Milagro Quevedo, la cultura Milagro es más antigua que la Quevedo, y pasa lo mismo con los manteños y con los huancavilcas. Son los huancavilcas más antiguos que los manteños, ¿no? Se dirigen, en el caso de los huancavilcas, del sur van hacia el norte, y eso está probado arqueológicamente. Entonces, cuando Emilio Estrada dijo, esos son los manteños del sur, no sé, pero despectivo, resulta que ellos son los huancavilcas del norte y no al revés. Así de sencillo. Arqueológicamente está demostrado. Esa área geográfica que contiene, ¿no? Santo Domingo de los Colorados, que es la provincia Sáchila, es el límite extremo. En el norte tenemos la cordillera costanera en todos los tramos que se dan, que es una zona también riquísima desde el punto de vista agrícola. La cordillera occidental y de Chimbo,
que generalmente aquí siempre se le dice como occidental, todo eso son dos cosas distintas. El Chimborazo une la cordillera de Chimbo con la cordillera occidental. La cordillera de Chimbo es pequeñita, ¿no? Pero es un ambiente geográfico distinto a la cordillera occidental. Quienes han andado por la zona de La Maná pueden percibir muy bien eso y se van a dar cuenta de que son dos cosas distintas. Y la zona sur, que es la provincia del Oro, definitivamente es una provincia que tiene un conjunto de evidencias culturales donde tienes un Jambelí, pero también tienes un Huancavilla, también tienes un Milagro, y es una mezcla de todo eso, pero por una razón muy sencilla. Tenemos el estuario, y ese estuario permite toda una serie de aprovechamientos en la parte económica. Hago la aclaración: el estuario no es el Golfo. El Golfo de Guayaquil es la punta de Santa Elena, la isla Cuná y Cabo Blanco. Ese es el Golfo. El resto es una zona de estuario. Y siempre aquí se confunde y dicen, estamos en el Golfo. No, señor. Entonces, todas estas cosas hay que irlas puliendo y tiene un solo objetivo: empezar ya a manejar también una información geográfica que sea veraz y capaz. Algo semejante sucede, me salgo un poco el tema, con la famosa península de Santa Elena, ¿no? Aquí hay un señor que es por esa zona, entonces ellos piensan que solamente Santa Elena, La Libertad y Salinas, ese pedacito de la península, y es una gran mentira. La península va en una línea imaginaria desde Guayaquil hasta la desembocadura del río Colonche, que se llama ahora Javita, y todo lo que está al sur es la gran península del Morro y Santa Elena. Si no manejamos conceptos geográficos, a veces no podemos ubicar también la parte arqueológica en sus términos reales. La siguiente. Voy a entrar con este concepto del diccionario de las autoridades porque en mi primera charla manifesté de que aquí en la región costera no hay época colonial, ¿no? Y eso es algo que en una entrevista que tuve hoy a la 1 de la tarde con el arquitecto Melvin Goya me decía, en la época colonial aquí no hay colonia, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando llegan los íberos hay una conquista que se consigue a través de la fuerza de las armas. Pero la colonia es cuando usted traslada gente de un sitio a otro. En este caso, acá nuestros aborígenes, los campaces, los nicuas, los paches, los huancavilcas, los chonos, los puneños, los tallanos y los campesinos, todos se mantuvieron en esos sitios. Es que aquí no hubo una colonia ni vino gente de afuera a meterse acá. Entonces, si no tenemos claros estos conceptos, siempre vamos a seguir repitiendo lo mismo, la época colonial. Y eso lo vemos en casi todos los museos, en todas las clases que nos dan. La siguiente. Entonces pasó de conquista a virreinato. Así es. Entonces, esto es lo más antiguo que tenemos, ¿no? Vegas, San Pedro y Valdivia, que están dentro de las cerámicas más antiguas, Macharilla, ese chorrera que se llama Engoroy, Tabuchí, Las Belis. Aclaro, yo soy Belis de los Ríos por mi padre, no de Manaví. Y el Tachina. Ese Tachina es en Esmeralda, básicamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí entramos ya a la parte que nos interesa, ¿no? El desarrollo regional, porque está puesto ahí con el Jamacuape 1, el Bahía, el Huancala, y ese doble tejada, que son chonos, que son sáchinas. Y vamos a ver las evidencias más adelante, ¿no? Y tenemos después todo lo que está relacionado con el periodo de integración, con el Atacama, el Jama, pero cuando llegamos ya a la cultura milagro de Quevedo, son chonos que siguen desde el desarrollo regional, 2.500 años. Esa es la ocupación que tiene toda la cuenca del Guayas en relación con la definición étnica. Bien, la conquista y colonia inca. Bueno, ahí está el porqué. O sea, las sacas y seguros que están en la zona del Alto Andino del Ecuador. Esa gente vino del altiplano Perú boliviano. Eso sí es colonia. Estás trasladando a la gente. Dicen los mitimaes. ¿No? Es esa gente. No tiene nada que ver con nosotros. Nada. Una conquista española que se va a dar desde el 526
hasta el 1541, y dentro de esa fecha, ¿no?, tenemos de que se funda Piura, se funda Santiago de Quito, que después se vuelve Santiago de Guayaquil en el año 1534. Al año siguiente se funda la San Gregorio de Puerto Viejo. O sea, se fundan ciudades. Y ya para el año 1542 se crea el virreinato del Perú. No aparece por ningún lado en la época colonial. Es un virreinato. Y lógicamente que tenemos una real audiencia, después pasamos a formar parte del virreinato de Nueva Granada. Somos provincia de Guayaquil, que dicen que es libre e independiente, no dice provincia libre, sino que la provincia de Guayaquil es libre, que es otra cosa, y que se confunden los mismos términos, ¿no? Del 820 al 22, 2 años nomás que fuimos una imposición después de Bolívar. También se puede decir que era provincia de España. Somos españoles, definitivamente. Todo eso, todo. España no tuvo colonias como si lo tuvo Inglaterra, como lo tuvo Francia, como lo tuvo Rusia. Así de sencillo, ¿sí? Pero hay que analizar toda la información para poder llegar a esto. He presentado esto en 5 partes y la gente de patrimonio se opone. Esa es la ignorancia no artificial, sino natural, ¿no? Bien. Entonces, y después tenemos ya república, ¿no? Pero fíjense que todavía siguen existiendo los moncavilcas, siguen existiendo los chachos, los chonos, somos españoles, hay mestizos, hay negros, mulatos, zancos, hay de todo. O sea, no se ha perdido nada de eso. La siguiente. Y ahora sí vamos con lo que nos interesa. Esto como una aclaración para ubicarlos en el tiempo, ¿no? Porque dirán, bueno, y estos chonos aparecen de la noche a la mañana. No, no es así, o sea, están aquí por algo, ¿no? Y es más, siempre están moviéndose por toda la cuenca del Guayas, van por la provincia de Ingabura, en la región andina, y pasan a la región amazónica y están regresando por la zona del oro. Y en todos estos se ven los conjuntos de las tolas que hay. En la región amazónica hay que destinarle una buena investigación porque conversábamos hace un momento, hay una información valiosísima que trata sobre los grupos aborígenes. Y el padre Carvajal, que es uno de los que viajó hacia el Amazonas, dice que habían ciudades amuralladas. Entonces, y habla también de las amazonas, ¿no?, que ellos dicen que eran mujeres blancas. Entonces, todas estas cosas hay que irlas leyendo y trayéndolas para poder armar todo un conjunto de cosas. Bien. ¿Quiénes habitaron acá? Entonces, Panches y Huancavilcas para toda la zona que da, y nosotros acá los chonos para la cuenca de Guayas, ¿no? Este es un dato interesante que lo da para 1605 el padre Pizarro, que dice que en esta ciudad hay 2 distritos, ¿no? Hay unos que se llaman chonos, morenos y no tan políticos. Dice, unos son gente guerrera, armas, arco y flecha. Siempre dicen que los chonos eran sucios, porque esa es la definición que dan. Pero cuando ustedes se ponen a ver a los áchilas, ¿no?, cuando andan pintaditos, no es que andan sucios. El pelo con el achote tampoco. Mi última visita que hice con los áchilas a la comuna de Chihuipe, y después estuve en Peripa conociendo el nacimiento del río Peripa, que es donde se bañan los chamanes. Fue algo interesantísimo porque esta gente se pinta y lógicamente cuando empieza a sudar, empieza la pintura también a chorrearse, entonces quedan sucios, ¿no? Pero es la descripción que da en el año 1605. Entonces, aquí tenemos ya definidos dos para la ciudad de Guayaquil, grupos que estaban habitando, los chonos y los huancavilcas. La siguiente. Un concepto mal empleado para las figuras antropomorfas que se ven es que todo el mundo dice las figurinas. Y un figurín es una revista, estos son estatuillas o estatuas, así de sencillo, esa es la denominación que hay que emplear, ¿no? Entonces, vas a tener cierta característica para este periodo que se llama desarrollo regional, en donde la mayoría de las estatuillas tienen esta posición. Pero hay que saber distinguir porque dentro de la cultura bahía
hay un tipo que se llama Salaire que está con las manos así, pero nuestros Daule Tejar también las tienen así. Y hay algunos Huangalas que también están así. Entonces hay que conocer cada una de estas estatuillas con sus características que definen a cada cultura, nada más. Y las de Daule Tejar que van a ser clasificadas de dos maneras. Unas que se llaman Daule y otras que son la Vijagual. La Vijagual es un estero cerca de Petrillo, camino a Daule. Fueron encontradas ahí, por eso la denominación, ¿no? La siguiente. Y ahí tenemos ya las estatuillas, ¿no? Si ustedes observan la que dice Daule, generalmente siempre están sentadas en un banco, siempre andan con un adorno, con un pectoral, pero el peinado, ¿no? Como los áchitas. Y eso lo vamos a ver en el Daule Tejar, pero también en el Milagro. O sea, se repite el tipo de peinado que tiene. Y generalmente el tipo Vijagual, todas son silbatos y la mayoría femeninas. La posición de los brazos siempre, ¿no? Entonces esa es una característica del periodo de desarrollo regional. La siguiente. Dos tipos totalmente distintos. Esta es una pieza que estaba en la colección del doctor Luis Plaza Flores Cordero en el Museo de ahí en Isaías, y nosotros decimos que era el Mickey Mouse de la época. por ella, ¿no? Pero toda la decoración básicamente con incisos para grabar los tipos de pintura corporal, que no es lo mismo que un grabado, ¿no? Que hoy en día es común ver eso en las personas que están tatuadas, ¿no? Ese es un tipo de representación de pintura. Y la otra igual, ¿no? Una mujer, y fíjense, en la parte frontal tiene la cápsula que sirve para silbato. En el momento que tú soplas arriba, sale el sonido, ¿no? Son dos características. Siempre una cerámica de color negro, pocas son las que se encuentran pulidas, la mayoría siempre está en un estado alisado. Y esto es lo mejor que pueden ver, porque quienes han estado en Santo Domingo de los Colorados podrán ver que los ponen, siempre andan con su diademita, algunos tienen un bonete pequeñito, ¿no? Y eso generalmente siempre lo están usando los chamanes, que no son los mismos que los brujos ni los curanderos. Son características distintas, y para entrar en ese tema habrá que ir al folclore, ¿no? Pero esa es una característica de esto. O sea, están representándose y actualmente siguen de la misma manera, representándose con sus cintillos o con sus coronas, ¿no? Así. Aquí tenemos ya una evidencia que creo que es mucho más contundente en la imagen que está a la izquierda de ustedes. Si pueden ver, ahí está el peinadito del Sáchina, semejante a lo que tenemos hoy en día. Y en la derecha, ahí hay un personaje que estuvo haciendo una entrevista, y el indio colorado, fíjense toda la pintura, el color de la falda, que generalmente son de dos colores, todos los adornos que tiene, y su pelo. El personaje ese blanquinoso que está ahí, vieron Jaime Belli gritando a mi tío cuando estuvo así, no se dejaba tomar la foto porque se lo llevaban su espíritu. Tuvo que tomarla así escondida con los fotógrafos. No se dejaba. ¿No? O sea, cuidaba su parte. Entonces, don Jaime diciéndose, entrevistando a otros para que la cara del video se dejó, y fue que la foto se la tomó. Pero ellos manejan todavía esas creencias de que una foto se les está llevando su alma. Y las pulseras, el atuendo es impresionante. La siguiente. Y acá tenemos a ciertos personas de la comuna que tienen un rango especial, por eso la corona no es para todos. Pero en la foto de arriba van a observar que ese es el famoso Abraham Calazacón, el famoso chamán, y que fue gobernador de la provincia de Los Sáchinas, fue el primer gobernador que tuvo, ¿no? Un comentario aparte, recuerdo que
cuando Guayaquil tenía una serie de conflictos. El diario El Universo se trajo un grupo de estos chamanes y curanderos para que le hagan una limpieza en la ciudad, y la primera limpieza que se le hicieron fue en el puente. Eso está documentado en fotografías y todo de la época, ¿no? Bien. Y acá tenemos otra representación daule. Fíjense que solamente el tipo daule es el que está representando a los áchilas. El vijaguar con seguridad tiene que ser algún otro tipo de persona o racial. Sí. ¿Qué manifiesta Betty Meger, que es una de las que estuvo trabajando bastante con esta cultura? Aunque la información es escasa, siempre la arqueología se ha dedicado a los trabajos en la zona costera, ¿no? Y muchos de nosotros también decimos porque tienes la playa, el sol, ¿no? Pasas de lo lindo, pero trabajar aquí es más difícil, partiendo de un hecho que generalmente en la baja cuenca del Guayas los sedimentos a veces alcanzan 8, 10 y 12 metros. Y esto de aquí se saca en conclusión por los trabajos de geología. Toda la zona del estuario estaba a la altura de Palestina y de Catarama. Y este ha sido el fruto de rellenos de los últimos 5.000 años. Entonces, para entender muchas de estas cosas, y también lo que mencionaba sobre los caballones o los caballones en la zona inundable, es justamente por eso. Porque este ha sido fruto de rellenos, de todo lo que vienen arrastrando los ríos, tanto de la región andina y también de la cordillera costanera en su parte este con el río Daule. Que el ejemplo lo podemos ver todavía hoy en día, que tenemos ahí un islote frente al puente sobre el río Daule. Entonces, ¿qué es lo que dice Meger, que trabajó mucho con Emilio Estrada? Y Emilio Estrada es uno de los que primero propone que para los milagros hay una relación con los áchilas, pero solamente fue de manera teórica sin tener lógicamente una evidencia. De esta manera dice que todos estos desechos se van a ir dando a través de todos los restos que se van encontrando, generalmente siempre fueron en barrancos de los ríos, ¿ya? Pero Meger sí asume, o sea, aquí hay algo que está relacionado con toda la zona litoral a través de la posición de las estatuillas. Nada más eso es lo que ella asume, ¿no? Y dice que para esta cultura encontró una botella en forma de una vivienda o de una casa cuadrada y con el techo a 2 aguas, ¿no? Los cayapas generalmente tienen un techo a 4 aguas. Esa es la diferencia, ¿no? La siguiente. Cerámica de los daules, cerámica negativa, ¿no? Una copa y un plato con vaso, pero fíjense los diseños al interior que tiene, ¿no? O sea, en la charla anterior recuerdo que Eloy me manifestó de la simetría, ¿no? Solamente pon un N y vas a ver que no son simétricas ni en Bahía ni en Daule de Jara, y algunas ni largas. Entonces, tú cuando las ves todas chuecas y torcidas, pero se mantienen en pie. Y lógicamente, pues en el caso de la otra es un plato con base angular y toda una decoración fáunica que difiere de la de acá, que es con diseños geométricos. Y aquí entramos ya a una evidencia de lo que es. A la izquierda de ustedes, cultura milagro, que es una secuencia que viene del anterior, y la del lado que es la Daule de Jara, pero mírenle todo el tocado y el peinado, se mantiene. Quizás en milagro las estatuillas ya son más grandes y son pulidas, ¿no? Pero forman parte de una continuidad que tenemos. Señorita. Una consulta o un comentario. Veo que en las figurinas como que no hay mucha, en las estatuillas, no hay mucha habilidad en cuanto a la modelación y en comparación, digamos, a Jamacuaque, ¿por qué sería eso si se supone que ellos ya están más, son de periodo de integración? No, bueno, Daule es todavía desarrollo. Pero igual, en Milagro Quevedo se supone que ya estamos más... Sí. ¿Pero a qué se debería? Son más toscas. Ajá. Yo no puedo comparar el Jamacuaque 2
y en parte también algo de Atacama, porque son unas culturas que reciben mucha influencia de la zona mesoamericana que da para el Pacífico. ¿Ya? Entonces, si tú comparas las estatuillas que tienes en México con las nuestras, hay diferencias, pero son los mismos tipos de ornamentos, es todo un arte pero exuberante en las estatuillas o en las estatuas. Entonces, acá son mucho más sencillas. Son más sencillas. Tú acá no ves a la gente con los ponchos que ves en Jama. Y en algún momento la gente dice, ¿y por qué andan con ponchos? Bueno, cuando te pones a leer crónicas dice que en la zona de Manaví tienes la sierra para ir al pie del mar, claro, y tú empiezas a subir y ya tienes frío. ¿No? Y cuando pasas a Manaví desde la entrada, que caes a Yampe, es neblina y sierra. Entonces, tenemos una indumentaria distinta. Sin embargo, yo siempre analizo esto con los famosos huancabillas, cuando nosotros, bueno, yo he sido siempre salinero, ¿no? Y andas pues en los meses de agosto, septiembre, no tienen que andar con chombo, ¿sí o no? Yo no creo que nuestros aborígenes hayan andado solamente con taparrabos, no creo eso, ¿no? Debieron haber tenido una buena indumentaria, ¿no? Entonces, en este caso son más sencillos, pero si hay un ojo fino, no voy a señalar las partes íntimas, sino lo que cubren las vergüenzas. Tienen su protector, ¿no? El término de las vergüenzas es el término de los cronistas, no es mío, por cierto. Se cubren las vergüenzas. Y lógicamente, porque acá ya vemos otra representación de un sáchina y con la representación de esa estatuilla. Y esa estatuilla de allá también es silbato. Y yo no sé si todavía exista, porque eso estaba en la colección que se exhibió en el Naín Isaías, en el Museo Naín Isaías, y eso pasó ya pues después a manos del Ministerio de... Usted iba a preguntarte eso, Javier. ¿Apareció algún día esa colección de plaza? Está embodegada en el Archivo Histórico de Guaya. Sí, la recuperaron. Así está. No, ahí la tiene el Ministerio porque no tienen dónde tenerla, dónde almacenarla. El MAC lo tiene lleno. ¿Ah? Pero esa estatuilla fue la primera que apareció para decir, bueno, oye, los áchilas están aquí desde cerca, ¿no? Y lógicamente que si tú analizas un poco vas a ver que también esta tiene una buena nariguera, ¿no? Que generalmente eran algunas de oro, otras eran de cobre laminadas, de cobre laminadas en oro, y otras eran de tumbago, una mezcla de cobre y oro al mismo tiempo, ¿no? Y aquí está toda la relación que he venido manejando de las laulas tejadas que son chonos y que siguen hasta en la actualidad. Y si observan ustedes la imagen derecha superior, ese es otro milagro. Miren el corte que tiene y los aretes, es impresionante la estatuilla. Y cuando nosotros analizamos acá en cambio con los huancabillas, vamos a ver que del Huangala van los huancabillas, pero cuando tú analizas la información en Manaví, todo lo que se encontró en Salango llega ahí y se pierde y aparece lo otro. O sea, no hay una transición como si la tienes acá en la zona de Santa Elena, igual. Y la figura que está en medio se abre de la nariz. Conversábamos hace un momento de toda esta gente que cuando lees crónicas y dice que los españoles dicen las mujeres son muy blancas, ¿no? Y tienen los rostros arrugados. El rostro arrugado es la nariz extremadamente grande. Y lógicamente porque 800 años de invasión mora en España desde el centro hacia el sur, esa gente que vino era muy blanca. Entonces vieron a esta gente que son muy blancas, y así está escrito, son muy blancas. Bien, la siguiente. Metalurgia. Los tablas tejadas no trabajan en la metalurgia, pero sí en los pilares. Trabajan oro, mencionamos el oro con el cobre, que se llama tumbar la plata y el cobre. El cobre, que era el metal más precioso para ellos, no era el oro. No era el oro, era el cobre. El platino, rarísimo, más se lo encuentra en la zona de Esmeralda. En Manaví, recuerdo que alguna vez exhibimos unas pezoneras, ¿no? Y eran de platino con oro, unas pezoneras.
Entonces, hay toda el uso de muchos metales, ¿no?, que hasta la actualidad se siguen usando. Cuando uno va a la zona de Chordelé a comprar alguna joya, más es cobre que oro, ¿no? Pero ese es el esquema. Y todas las técnicas que manejaban, el fundido, la cera perdida, el martillado para hacer láminas, ¿no?, el remachado, alambre circular y cuadrado, el repujado, la filigrana y el acompañamiento de piedras preciosas. No poses, niña, la siguiente. Ahí tienes un cuenco de oro, la técnica de decoración es el repujado. Repujado, plancha, y esa maniguera, ustedes ven, ahí hay un remache en la parte central para unir las piezas, ¿no? La siguiente. Eso con martillado, ¿no? Claro, son martillos pequeñitos de piedra, de basalto, sobre un yunque de basalto también. Entonces tú vas martillando suave hasta que tienes láminas finísimas, ¿no? El pan de oro es eso, hasta que tienes láminas muy delgadas, ¿no? Y esta para mí es una de las piezas más hermosas que hicieron los alfareros de Chonos, ¿no? Las llamadas cocinas de brujo. Les han dado interpretaciones que dan miedo por todas partes. Lo único que falta es que digan que Aniceto y Hermelinda la usaban como lo único que falta. Pero generalmente, fíjense la decoración, toda hecha en pastillaje, todo, ¿no? Todita. La tapa es la única que se ha encontrado con tapa, y alguna vez que estuve en Santo Domingo, en los Colorados, dando una charla sobre folclore mágico, estaba conversando con dos chamanes y entonces le digo, ¿y para qué son esos? Me dice, para los matrimonios. Eran las copas para los matrimonios de algún chamán o de algún cacique. No me consta, pero acepto la insinuación que hace, ¿no? La siguiente. ¿Y dónde está esa? Con seguridad, si no se la robaron en el traslado de la colección del doctor Plaza Flores Cordero. Debe de estar destruida en esa bodega porque estaban en cartones, y los cartones tienen un límite de aguante si no se viene todo abajo. Mira la vasija del milagro que no mantiene la simetría. ¿Será suelto? ¿No? El de acá es un cuenco tipo cocina de brujo, y el otro también con el borde con culebritas, ¿no? Los trabajos. Si bien es cierto, tenemos una evidencia de que el espóndilo se viene usando desde la cultura parfilia. En Milagros, donde más se utiliza el espóndilo, y recuerdo que en una de las haciendas de los Isaías, cerca de Yaguacha, se encontró un cuenco de este tamaño, llenecito de cuencas de espóndilos. Era impresionante. Eso lo exhibimos algún tiempo, me menciona en Isaías. Esperemos que exista. Y las de arriba algunas son arcillas silicificadas, que son las tres que están hacia la derecha de ustedes, en la parte superior, y la de acá es una turquesa. La turquesa viene de México y llega en el periodo de integración. Antes no había turquesa. Y las hachas monedas, que es el cobre, todas de cobre. Hay tamaños de 2-3 centímetros hasta algunas que alcanzan los 10 centímetros, ¿no? Todas laminadas. Estas las tuvimos que limpiar samblasqueándolas con harina o vidrio muy pequeño para quitarles toda la malaquita. Y por eso ustedes van a ver las guías de cómo están hechas y la manufactura. Son las evidencias que tenemos, ¿no? Estas hachas, pues, el comercio. María Rocha Coloqui, esa lámina porque era ofensiva para nosotros, una polaca peruana. Ella comentaba que el cobre salía de la zona de ellos hacia acá, cuando allá no hay cobre. Entonces, cuando tú ves esa información forzada, y eso va para... Alguien me comentó qué pasa con los mexicanos, los peruanos son campeones en alterar fechas, siempre lo han hecho.
Nosotros tuvimos algo parecido en la década de los 70 y 80 con cierta gente de arqueología que quería descubrir lo más antiguo. Y así no se maneja la ciencia. Bueno, ahí está. Lo que dice. Y con sus compras y ventas iban desde Chincha al Cusco, por todo el Perú, y otros iban aquí. Y mentira, o sea, las hachas modernas fueron de aquí, no fueron de allá, ni hechas allá. Tanto es así que ya las desconocían. Objetos de oro trabajados por él. Esto lo que está en la imagen a la derecha de ustedes, es lo que se robaron de la colección de Pinamar. Esto fue sacado de la zona de Balao. Es un pectoral, la nariguera y los dos grandes eran los aretes. Y por primera vez podríamos ver ahí una técnica de calado que era desconocida para los materiales. Ir rompiendo y dejando un orificio como el diseño para darle más vistosidad a la joya, ¿no? Ese pectoral fue encontrado en la zona de Balao, asociado siempre a los choques, ¿no? Y la figurilla es Milagro. Y Milagro también. Pero observa algo, ¿no? Mira la parte del tocado. Hay una influencia huancabilca. ¿Sí ves? Como los cascos. Exacto. ¿Ya? Pero toda la decoración y toda la fisonomía definitivamente es chona, ¿ya? Hasta la técnica de pintura negativa, ¿ya? Así. Y esto es lo del cacique Guayaquil, ¿no? 1975, Dora, León, Borja y Alan Sánchez son los que dan una información documentada sobre la existencia de este cacique. Eran dos caciques que ven en la zona, el uno era Uguay, de los huancabilcas, y el otro era Guayaquil, Choro. Esta información fue dada a conocer posteriormente porque la separata que llegó al Museo del Banco Central siempre estuvo reservada. Y hablo porque fui testigo de eso. Cuando se vio esta separata, oye, pero esto es un dato valioso. La posición del director del museo de ese fue, y me van a disculpar la expresión, pero es textualmente, son pendejadas. Cuando es un documento que salió del Archivo General de Indias. Y se lo dio a conocer a través del universo y está fechado el 5 de marzo de 1531. ¿Dónde está esa población? Alguna vez acompañé al doctor Mancebo, que está aquí. Me dice, ¿dónde quedas? Que la vamos a conocer. Y nos fuimos a conocer dónde está todo el sitio que es el pueblo aborigen de Guayaquil, que está en el kilómetro 23, la Durán Moricha. Continúa al kilómetro 26, que es el redondel, y donde está el cementerio se pone una toba. Y pasando el puente del río Boliche, está otra toda los costados que son inmensas. Ese es el área donde está el pueblo aborigen de Guayaquil. Esperemos que no destruyan más todas de las que ya están, de las que ya hicieron, o usaron como relleno. Sumaría, creo que es Sumaría. Sí. Nosotros lo decíamos el 26. Yo siempre lo conocí como el 26, en el 4 casuchas. Bien. Sí. Así. Y son las torres de Jerusalén donde están Adam, Sandy, con Dora León. Tentativamente hicieron eso, pero después respondió Julio Viteri y decían, oye, hagamos las medidas y ubicaron el sitio. O sea, eso es documentado y con ediciones de la época. ¿Ya? La siguiente. Hay todas las circulares, circulares con rampa, hay alargadas. Y los caballones, que son las zonas de cultivo en las zonas inundables, hay circulares, rectangulares y alargadas. Todavía se pueden ver los caballones si ustedes entran a Google y se ubican en la zona de la Baja Cuenca del Guayas, al norte de León. Se pueden ver todavía, algunos. Hoy en día todos están rellenando para la fábrica, ¿no? Pero todavía hay evidencias de eso. ¿Ya? La siguiente. Balseros fluviales. Esos eran los chonos. Sus embarcaciones difieren de las que están usando los pachos huancabilcas.
Fíjense, la proa es totalmente recta. Las demás tienen punta, a manera de la mano. Y eso marca la diferencia entre una y otra. Las cabinas, generalmente las cabinas de las fluviales raras son las que tienen paredes. Son unas tablas de surfear. Asesoré la balsa que se armó para el colegio alemán Humboldt, y lo hicimos en la zona de Novo, en Casa Roja. Y conseguir los troncos más grandes nos tomó como 3 meses. Y después armarla fueron casi 1 mes y medio solamente en hacer la plataforma para después hacer la cabina. Y cuando la lanzamos ya al río, tuvimos que usar 2 gallinetas, porque eran pesadísimas. Y cuando llegó el agua ni siquiera, y eso es lo que hacen la mayoría de los barcos, que se hunde y sale, esta fue así. O sea, súper liviana en el agua. Cuando terminamos de armar ya la cabina, y bueno, hay que embarcarse para venirse a Guayaquil, para traerlo. ¿Dónde están las palancas? Las palancas más o menos son de 3-4 metros, porque el sistema de ellos es de par y voy caminando y la nave va avanzando. O sea, no tienen guardas. Claro que sí, También también tienen guaras. ¿Ya? Generalmente las guaras tienen 2 metros, 2,50 metros y hasta 2,70 llegan, que son para el mar. ¿Ya? Entonces, cuando se embarcaron los marinos, porque nos pidieron permiso de zarpe, los señores marinos, y tuvimos que sacar un permiso de zarpe estando allá. Y uno de estos marineros, ¿no?, coge la palanca y le digo, ten cuidado con la palanca, ¿no?, porque tú metes la palanca y la balsa sale disparada. ¿Qué va a creer? Me dice, nosotros somos expertos en este cuento. El condenado mete la palanca y nos fuimos al barranco de Chile. Entonces tuve que decir, ustedes son marineros de cosas modernas, no de esto. Pero esas son nuestras balsas que usaron los chonos. Los chonos. Entonces, atrás está el fogón. ¿Ya? Aquí tú ves la guara. Generalmente cuando tú navegas y metes la guara de proa, hace esto. Y cuando va la de popa, hace lo contrario. Nos estrellamos algunas veces por más que buscar el sistema, pero así es como se aprende, ¿no? Ya, la siguiente. Y esta es la balsa de Humboldt. Esta fue la que nosotros recreamos en esa época, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que cuando navegábamos, se puso la vela y esta cabina con las paredes, y era el flujo de aire que entra, que la infla en un ratito. Y en la cabina tenías que andar con abrigo. Cuando salías de la cabina, tenías que sacarlo. O sea, era un túnel de viento. Impresionante, ¿no? Ese es un dibujo de Wolf que salió publicado en 1802 y es una balsa de Guayaquil y es chona. Por eso cuando yo puse en el cuadro cronológico, ¿no?, de que no podemos manejar el 1530, el 1532 como una fecha definitiva que se acabó todo esto, es porque las evidencias todavía estaban sobreviviendo en esa época. ¿Ya? La siguiente. Descendientes de estos son los sáchiros, que nosotros los llamamos indios colorados. Toda la vida lo hemos conocido con ese nombre, ¿no? Y hasta 1930 estaban en la cuenca media del río Guaymas, ¿no? Hay un mapa del infierno que los vio, algunos los vio en la zona de la Troncal y otros los vio por la zona de Quevedo. O sea, estaban todavía los áchilas, y que lógicamente, pues, con la llegada de nosotros, buscando nuevas tierras, ellos fueron siempre dejándose vivir y están solamente en Santo Domingo. Pero en la comuna de Perípato ellos cuidan todas sus creencias, manejan todas sus posiciones de jerarquía, y fue fascinante cuando me llevaron a conocer dónde se bañaba el chamán allá, ¿no? Cómo estaban las piedras una en el nacimiento del río Perípato y el asiento donde se sentaba para bañarse. Impresionante eso, ¿no? La siguiente. Y aquí vamos con el río Quilca.
había alguien que siempre le martilla lo del Quilca. Ahí está. Bien. Este es un dibujo copiado por los ingleses cuando se robaban las bitácoras de los españoles. Este es el Atlas de los Bucaneros, y quien lo copia y lo mejora también es Basil Ringrose. Basil Ringrose también fue un compañero de William Dampier. Y este Basil Ringrose, en lo que describe William Dampier, dice que para él el cacao de Guayaquil era el mejor de toditos. Este es un dibujo hecho visto desde el río hacia el norte. Entonces ustedes van a ver que es un nombrecito que dice el río de Chinitomo, que todavía existe, que está en la provincia de Los Ríos, y el otro es el río de Quilca, que está en el sitio donde hoy se encuentra Babahoyo. Se llama San Juan. Muchos lo ponen como un río, otros lo ponen como un estero, y el que pone el nombre de estero es Ramón Hidalgo Ibáñez, que era un profesor de geografía que recorrió toda esta zona. Lo conocí, y él, no vayan a pensar que tengo 100 años, pero sí lo conocí porque eran amigos de mi padre, y él era el rector del colegio Atahualpa. Entonces, él ubicó este estero Quilca, y la siguiente. Y el dato que da Dora León dice que el pueblo se llamaba Guincay. No Quilca. No Quilca. Ese es el nombre del pueblo. ¿Ya? Sacado del Archivo General de Indias, Patronato 93, número 1, ramo 1. Ahí está la información. Y dice, es lógicamente un testamento y he sacado solamente lo que me interesa. Por ende, en alguna remuneración de los susodichos y en nombre de su majestad y del dicho señor gobernador, y por virtud del poder que su señoría tengo, os deposito y doy el repartimiento el cacique Yacu Collay, así se llamaba el cacique del pueblo de Guincay, ¿no? Con su pueblo Guincay, que los cristianos llaman Quilca. Los cristianos, o sea, los españoles, con todos sus indios y principales a él sujetos. ¿Qué fecha? En la ciudad de Santiago, a 10 días del mes de noviembre de 1539. Entonces, esto que siempre fue un dilema y que hoy día también lo tocamos con el arquitecto Melvin Moya, que también, no, que los quilcas, que son, bueno, los quilcas no son tales, sino que forman parte del pueblo Guincay y están sujetos a un cacique que se llama Yacu Collay. La siguiente. Y así como para ir finalizando, que dice Dora León, entonces Juan Mogollón, vecino de la ciudad de Santiago, otorgada por Pizarro y refrendada por Antonio Picado, se dio en Los Reyes, en Lima, el 29 de abril de 1540, y se refiere al cacique Yacu Collay, que en español se llama Quilca, mientras el nombre se escribe Chincay, lo que hablábamos de la X, ¿no? Creo que este es un mapa de Pedro Vicente Maldonado, de 1750. El dibujo de los derroteros es de 1682, ¿no? Y está Río Quilca, que hoy en día es el río de San Pablo. Son chonos. Y en algún momento cuando yo dije Quilca, ¿qué tiene que ver la Q con nuestras definiciones? Si nosotros somos de G y de Che, la Q es de arriba. Entonces, creo que con esto un poco vamos aclarando las cosas, y toda la gente que ha investigado sobre, sea sobre los chon, sobre los labios de Ana, sea sobre los milagros, pero que todos son a la larga chonos. Gracias por la paciencia.
estas charlas nos ayudan a quitarnos una venda de los ojos. Como anécdota, yo les cuento que yo tengo 20 años trabajando aquí como guía de museo, y cuando estaba de directora María Antonieta Funes, no sé si algunos la conocen, la licenciada Funes, ella era mi jefa, y cuando me empezó a entrenar, pues llegamos a una vitrina en donde estaban los martillos Huancavilca y los Milagro Quevedo. Y ella me dice, bueno, empieza a guiar y a contar, me dice, porque usted sí sabía que nosotros somos Milagro Quevedo. O sea, yo me quedé, o sea, me rompió el corazón, porque yo toda la vida juraba y rejuraba que era Huancavilca, ¿no? Que es como muchos tenemos esa creencia, y es lo que es importante este tipo de charlas para poder, como digo, quitarnos la venda de los ojos y apropiarnos de lo que realmente nos pertenece. Yo ese día quería hasta llorar, pero ya ahora también soy, gracias a Javier, una de las defensoras de difundir este conocimiento de que somos chonos. Gracias, Javier. Si tenemos preguntas, por favor. Buenas tardes, arqueólogo. Si la investigación de Dora León y la evidencia, las fotos de las cerámicas y joyas que usted presenta están en conocimiento desde la década del 70, ¿usted cree que hay suficientes elementos culturales para hacer una recreación de una figura humana que represente al cacique Guayaquil sin caer en fantasía, sino realmente tomando en cuenta joyas, contextura y los elementos culturales suficientes como para hacer una representación que pueda convertirse en una estatua en algún momento? Sí. Cuando armé un museo en Salinas, que lógicamente era Huancavilca, cogí a un compañero y le dije, quédate solamente en ropa interior que te vamos a enyesar. Y lo enyesamos todito, porque era el auténtico rostro que estaba en las estatuillas, ¿no? Y lo hicimos en tamaño natural, ¿ya? En tamaño natural, ¿ya? Cogimos para la vestimenta todas las representaciones de las estatuillas, ¿no? Había unos que eran tipo faldón hasta la media pierna, había otro que era solamente el tipo que describe Benzoni para el cacique de Colonche, que era un fajín que cubría las vergüenzas y traía unos paños atrás, ¿no? Había otro que describe que tenía un tipo de chaleco de color rojo. Entonces, así nos manejamos para ir representando. Acá podemos hacer lo mismo, ¿no? Abraham Calasacón ya está muerto y era gordote, no creo que el cacique haya sido así de comunal, pero ¿es posible hacer eso? Sí, sí es posible, ¿no? Es cuestión de buscar dentro de las comunas sáchilas alguien que se asemeje a una de las estatuas y empezar a sacar el molde. Es muy distinto al efecioso monumento que hay ahí a la bajada del puente, ¿no? Que es una vergüenza para la ciudad, porque Guayaquil no es Huancavilca, ¿ya? Es más, siendo chonos lo quieren clasificar como chonos cuando tiene una silla que es de piedra, que son básicamente manteñas o paches, como las que hay aquí en el museo. No tienen nada que ver con Guayaquil, nada. Entonces, sí es posible hacer eso. Cuando yo dirigí ese museo, me costaron muchas cosas, porque la gente me decía, tú estás loco. No, le digo, no, pues es cuestión de saber manejar la situación y ubicar a la gente para que te ayude, ¿no? Y lo hubo. Entonces, podemos hacer algo así. Tengo 4 modelos de estatuillas de colecciones privadas, en donde son todos estatuillas sáchilas. Entonces, se puede manejar eso. Siempre hay que pensar de que estos sáchilas fueron retrocediendo hasta llegar a donde están, pero todos ellos ocuparon la cuenca del río de Guayaquil, ahora Guayas.
No sé si satisface tu inquietud. Hay que hacerlo antes que lo haga cualquier antojadito con guía. No, mi pregunta me llamó la atención el río de Guayaquil en las primeras láminas que comprende o sea, de dónde a dónde, o es lo mismo que el río Guayas que se forma aquí en la puntilla, o vendría a ser más atrás en lo que hoy es el Daule, en esa época tenía que llamar de otra manera. Entonces eso me llama la atención. El río de Guayaquil era el río de Guachi. El río Guayas. Sí, ese era todito que viene desde la zona del 26, recorriendo O todo. sea, el estado del que es el Amahoy. Sí, ese es el río de Guayaquil. La unión de los dos es Guayas, pero Ahora. en algún momento conversaba yo con el doctor Fernando Macero y le decía, ¿por qué no retomamos el nombre original, que es el río de Guayaquil? Él forma parte de este foro Río Guayas, ¿no? Y yo a veces lo cuestiono, ¿dónde sale el Guayas? Porque es el río de Guayaquil, ¿no? Y retomar los nombres originales, porque el Guayas, o sea, es un cacique inventado por Dionisio Alcedo de Herrera, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Sería un documento que es anterior de 1539, es el que vale. Y el que... ¿Ya? Bueno, creo que para a mí como escucha tuyo me motiva dos cosas. Lo primero que te planteé en la conversación preliminar antes de que tú comenzaras, y te la vuelvo a colocar sin tanto preámbulo para dar tiempo. Pero quería subrayar porque tú aquí pusiste estos textos de estos cronistas y dice que los monopolistas eran más políticos y los chomos menos políticos. Entonces, traduciendo al contexto ideológico de estos cronistas europeos, significaría que que los huancavistas tienen virtudes cívicas, ¿verdad?, que se analogarían a las virtudes cívicas de cronista en particular. Y que siendo los chomos menos políticos, no dice impolíticos, no dice no políticos, sino dice menos políticos, entonces serían menos virtudes cívicas, ¿verdad?, que los huancavistas, que son completamente políticos, podríamos decir, la idea de cronista, ¿de acuerdo? Eso te lo planteo por aquí. Quería después tocar el tema relacionados a los señores de la señora, de las que ciertas estatuillas parecerían toscas, a pesar de que pertenecen a periodos evolutivos históricos posteriores, respecto, por contraste, a estatuillas más refinadas, a pesar de que son cronológicamente breves. Pero me permito comentar eso después. No, está bien. Quiero decir que sí me contribuí. No, hay la libertad para decir lo que crees conveniente. Ya. Si tú observas ahí la estatuilla que está aquí, la segunda del libro, ¿no? Esa es una milagro. Y mira que es tosca. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Ya? Pero si observas la cocina de brujo, a ver, ¿por qué estoy haciendo un objeto bellísimo? Y me estoy representando de una manera tan tosca, ¿no? Quizás no le dieron importancia también a representarse ellos mismos, nada más. Pero los objetos que tienen son bellísimos, ¿no? O sea, alfareros de primerísima calidad para hacer eso, que yo diría no lo tiene ninguna otra cultura, ni siquiera Jama llega a expresar esas cosas, siendo una cultura muy expresiva en las manifestaciones de cerámica. Entonces, hay que analizar todas esas cosas. Yo sé que esos milagros son espantosos, ¿no? Y si tú analizas que también hay de toba, son hechos de toba volcánica, son sencillos, pero así mismo son más estilizados, pero tú lo ves con el niño cargado en la espalda como en la sierra, ¿no? También hay mujeres en posición de parto, como que está saliendo la criatura. O sea, hay muchas expresiones, y hay en piedra, en serpentina, todas talladas. O sea, no tienen la belleza artística, pero sí tienen
una fisonomía que sí te dice, esto es una figura humana, esto es la figura de un animal, o sea, son expresivos desde ese punto de vista, estilizados. ¿Ya? El arte moderno creo que es así. Una pregunta rápida, A ver. antes que se me vaya la idea. Vi ahí que los Táchilas usan la famosa marimba. Sí. Entonces sería original de ellos, no de las culturas afrodescendientes. ¿Cómo sería el tema ahí? La marimba viene con los afroecuatorianos, no son propios de ellos. Ah, ya. Sí. Sí, tenía una duda. Eso hubo un trabajo que se hizo en el año 82, 84 con Robert Mix, no sé si lo ubica, era un norteamericano, y con él se hizo un trabajo casi de 3 años viendo sobre la lengua y los instrumentos musicales de todos ellos, ¿no? Es más, cuando se le preguntó, bueno, ¿y Guayaquil significa casa grande? Guayaquil no tiene traducción, dijeron ellos. Es un nombre propio, ¿ya? Es el nombre de una persona. Entonces, lo que nos dijeron cuando éramos niños en casa grande resultó ser una gran mentira. Y eso está documentado en la investigación de que Ya que me doy vuelta el micrófono, la pregunta que usted hizo, no es que yo quiero desmerecer el proceso evolutivo de ciertas colectividades, no. Es que la pregunta que usted plantea es un problema muy interesante y se viene planteando desde los inicios de la investigación arqueológica, básicamente cuando se trata de precisar la revolución neolítica. Gordon Childe, etcétera, que proponen el término revolución, ¿verdad? Entonces, muchos teóricos, no solamente historiadores o arqueólogos, sino teóricos de la belleza, teóricos de la estilística, de la evolución de los estilos artísticos. Entonces, se llega a un consenso en un determinado momento de estas teorizaciones en el siglo XIX, etcétera, respecto de que el neolítico marca un proceso de geometrización creciente de la producción estética. En general, en todos los horizontes del planeta. ¿Viste? Entonces también eso ocurre acá. En el proceso de neolitización de la piedra nueva, por así, ¿verdad? Hay un proceso de geometrización en la que se expresa claramente en la cerámica. Las primeras cerámicas valdivias imitan frutos naturales. En cambio que, con el paso del tiempo, ya entramos por ejemplo en Macharilla o en Chorrera, la geometrización se hace más precisa, si tú quieres. Todavía no podemos decir que hay geometría. De hecho, la primera geometría es griega. Y la primera expresión geométrica en el propio suelo griego antiguo se da en la cerámica griega. Antes que en escritos, antes que en textos eruditos o paracientíficos. La ciencia griega se materializa evidentemente cuando ocurre un teorema. El primer teorema, que es el teorema de Tales, que explica cómo se construye un círculo, siendo el círculo la madre de todas las figuras posibles en el sistema que luego se llamará euclidiano. Cuando se da este paso es que se materializa una geometría. Antes no hay geometría, pero sí, forzando un poco el término, sí hay procesos de geometrización. Y fue un alemán, Alexander Conze, el que establece esta primera marcación en la cerámica griega. Entonces, cuando a Eloy Palacio le plantearon, oye, ¿por qué no te estudias la colección Presley-Norton? Yo me encontré con el dilema, ¿cómo voy a hacer, cómo justifico que yo utilizo categorías provenientes de Europa para estudiar colectivos que no tuvieron ningún contacto en ese tiempo con categorías europeas? ¿Me expliqué? ¿Ya? Pero tengo que utilizar esos instrumentos geométricos para poder hacer un análisis estilístico matemático de estas figuras. Y es cierto que hay estas irregularidades y estas imprecisiones que impiden clasificarlas como objetos platónicos, sólidos platónicos. Pero es cierto que hay una tendencia a ese platonismo. Y eso nos plantea como seres humanos una serie de preguntas, de las cuales yo no tengo exactamente una respuesta. ¿Me explico?
y no podemos, y aquí coincido contigo, de que no podemos, digamos, descalificar y calificar como toscas, ¿cierto? Figuras cronológicamente o estatuillas cronológicamente posteriores a unas que nos parecen mejor logradas estilísticamente. Por ejemplo, si tú examinas Chorrera, eso es magnífico. No solamente en la técnica alfarera de la consistencia material, de la dureza, del pulimiento, es una estética minimalista, purísima, que nos recuerda la estética japonesa actual, ¿verdad? Ya. Ahora, los periodos posteriores se olvidan de ese minimalismo, esa pureza estilística cuasi geométrica, que se embeleza en la pureza de la forma. ¿Viste? ¿Ya? Simplemente porque no sabemos pues, qué transiciones hubieron en los colectivos sociales y qué determinantes incidieron en esta nueva forma de ver y de construir los objetos. ¿Me explico? Sí, voy a discrepar contigo. Oye, pero vuelve a lo político que sí. Ya, nosotros no tenemos esa terminología de neolítico. No existe aquí, porque sería la nueva piedra y aquí no hubo edad de piedra. Es algo que lo hemos vendido. Sí, o sea, te lo digo por lo que usaste, yo discrepo, y no solamente muchos de nosotros y de nuestros profesores, fue algo que lo trató de meter el doctor Marcos. Acomodé el lugar con su. Pero. Te quedarías conformativo. Nada más, señor. Un precerámico y un formativo. Pero esa revolución neolítica queda fuera. Así de sencillo. Una pregunta más. Las Vegas, que está identificado 4.600, son Las Vegas, no es anterior. Ya. Las Vegas es 6.600 antes de Cristo. 6.600. No es ni 8.000, ni 10.000, ni 15.000. El Banco Central decía que era 10.000. No. Los fechamientos de radiocarbón, que sí son seguros, dados cuando se pusieron, en los 70. Yo dudo de los fechamientos de radiocarbón que se hacen a partir ya de los 90. ¿Por qué? Por las alteraciones. Ya. No climáticas, las alteraciones en pruebas atómicas, que eso afecta muchísimo a todo. Tuvimos un trabajo en Taura, y Taura está en toda la entrada del estuario, y entran vientos durísimos, y cuando encontramos muestras de carbón en una tola más o menos a 6 metros de profundidad, las recogimos y las mandamos a adaptar a Gringolandia. Resulta que tenían solamente 200 años de antigüedad. Y dijeron, oye, esa es una muestra que viene altamente contaminada. Digo, pero fue cogida como se hacen todas las cosas, no estuvo más allá dispuesta de 2 minutos, que te aguantan 5, ¿no? Pero totalmente contaminada. ¿Por qué? Los vientos que entraban de las erupciones del Pacífico. ¿Ya? Eso te altera totalmente. Entonces yo por eso, los fechamientos que te dicen ahora en el Perú, que tenemos 30.000 años, 20.000, el radiocarbón seguro, 7.000. Lo puedo alargar hasta los 14, más allá de eso. No hay 10.000 años, nada registrado acá en Colombia. No, señor. Yo quiero felicitar esta iniciativa de haber hecho este taller, porque como maestra y periodista pienso que vivimos en un país dividido, porque resulta que la evolución de lo que es la cultura y de lo que es la arqueología y que es parte de nuestra identidad como pueblo, como nación, es diferente a la que nos cuentan y que se desarrolla en la región interandina y en la región amazónica. Entonces es muy importante porque se ve el avance y hasta una posible confrontación ideológica, si se ve histórica, peligrosa hasta cierto punto. Y que pienso yo que el objetivo debe ser unificar nuestro país, nuestro territorio y con la actualización de la historia, de las evidencias, se va logrando. Eso uno. Dos, el asunto de que como que se ha retomado, nosotros estudiamos el libro
en el normal con el libro de Ángel Benedictoso. Esa es geografía. Sí, era historia y geografía, también arqueología en ese tiempo, yo estudié en el normal católico. Y he retomado como se dice, esos saberes que recibimos de nuestros maestros y que esa es nuestra evolución. Entonces me parece útil y en este tiempo en que se ven, porque debemos analizar todo lo que está pasando en el país y es muy importante avanzar y mantener esa identidad nuestra. Sí, bueno, eso. Y me ha dado gusto ver a los dos colorados en la foto, a Jaime, ahí en la foto, que realmente hay muchas cosas que deben publicarse, este tipo de cosas deben difundirse. Y yo pienso que nuestra ayuda debe ser, como prensa, difundir estos hechos, que creo que lo estamos logrando, ¿no? Sí. Estoy terminando de escribir este artículo sobre los chonos, ¿no? Tengo más información. A veces digo, ya tengo que parar porque si no, no termino nunca. Por estar dándole a nuevas pruebas y no termino. Entonces, son 3 trabajos que estoy trabajando a la par, entonces los escribo cuando estoy ocioso. Pero cuando hay que trabajar, dejo de lado todo, ¿ya? Porque esto es amor al arte. Esto no genera nada. Pero sí genera satisfacciones a transmitir las cosas nuevas que están apareciendo, ¿no? La prensa dejó de ayudar hace muchos años. No difunde nada de cultura, ¿ya? Conversaba con los 2 personajes aquí, el uno experto en publicidad, el señor también decía un profesor teorético, pero hay que empezar a dar a conocer información, porque con esto de la inteligencia artificial, que yo siempre digo que es una ignorancia artificial, estamos cayendo en errores garrafales, ¿no? Veía un documental hecho con inteligencia artificial de México sobre la balsa, ¿no? Y resulta que eran cruceros que estaban plasmados ahí. Eran cruceros, sí. En medio ahí un hueco para que la gente se tire al mar ahí como si fuera piscina, ¿no? Esas cosas no ocurrieron en las balsas, ¿no? A los guantavilcas con unas plumas acá, con un poquito más y se ponían una casulla con todos los adornos, ¿no? Por pura. No, o sea, hay mucha mentira y eso nos hace daño, ¿no? Por eso el interés de ir mejorando eso y con los expertos aquí en eso, decirle ya, pues también ayuden a ustedes, ¿no? Y hay un compromiso para sacar adelante. Entonces, estamos trabajando en eso. Una prensa vaga también. Arqueólogo, buenas tardes. 2 preguntas. Como buen abogado, voy a hacer preguntas que quizás no vengan al caso, pero tú sabes que hemos discutido por años ciertas cosas, ¿no? Tengo dos preguntas. Una, ¿por qué Menéndez decía Juan Gavilca? ¿Por qué tú dices chonos? Una. 2, ¿por qué siempre los peruanos tratan de minimizar nuestros descubrimientos? Son mis 2 preguntas. Inquietudes, porque si ahora somos chonos, quiero saber por qué somos chonos. Si me permites, ahí está. Carlos Ceballos se dedicó mucho al estudio de los huancavilcas, ¿ya? Y es uno de los que primero empieza a manejar documentos de crónicas. Y él es el que primero dice, bueno, huancavilcas es con G y no con H. Y es él quien define a los huancavilcas como la cultura de los cerros, ¿ya?
Cuando yo hablo de los huancavilcas, ellos están ocupando la zona costera. Esto implica desde Chongón, siguiendo toda la línea costera y teniendo como límites la cordillera costanera, hasta llegar a la zona de la entrada, que es cuando tú empiezas a subir la parte alta de la cordillera para caer a Manabí. 5-0. ¿No? Entonces, tú cuando ya llegas a Manabí, cuando se estuvo excavando en Salango en toda la década de los 80 y los 90, vimos que hay un elemento que va desde la cultura Valdivia, tienes un Machalilla, escaso Chorrera, que mal en Manabí lo llaman en la zona Engoroy. El Engoroy es solamente un término para Santelén y nada más que para Santelén. Entonces, cuando se hace el análisis, vemos que hay un elemento que en el desarrollo regional termina con el Bahía, pero no hay ninguna transición hacia lo Pache o Mantén. La denominación de Pache es una denominación étnica que la dan los cronistas, al igual que la denominación huancavilca y la denominación chola. Entonces, esto es para la zona costera y esto es para la cuenca del Guares. ¿Ya? Entonces, son dos cosas distintas. No tienen nada que ver la una con la otra. De que tuvieron nexos entre ambos, sí lo tuvieron. Alguna vez estuve trabajando en la zona de Cerrito, cerca de Balsar, y había una tola que tenía por lo menos unos 12 metros de alto y 30 metros de largo. ¿Ya? Y resulta que encontramos estatuillas muy semejantes a lo que vimos al último, en donde tienes un tocado típicamente huancavilca, pero toda la contextura de las estatuillas era chola, o vinagro, o quevedo. ¿Ya? Entonces, hay que ir diferenciando eso. O sea, hay un nexo. En el Cerro de las Negras de Santelén hay materiales de la cultura en milagro. O sea, que hay todo un comercio que se está dando ahí. ¿Ya? Y aquí en Guayaquil, creo que lo dije la vez pasada, aquí donde estamos, ¿no? Aquí se encontró material huancavilca, pero allá al frente había dos tolas que eran material milagro. ¿Sí? Entonces, había una unión comercial entre ellos y también de apropiación de ciertos espacios. ¿Ya? No de manera perenne, pero y las piezas que se encontraron aquí era un recipiente de cal con una decoración impresionante. ¿Ya? Eso lo menciona Francisco Huerta Rendón en un diario de la ciudad, en la época. Entonces, son dos cosas distintas. Los huancavilcas, que tienen su antecedente en los huangalas, y los chonos, que son ellos mismos, no hay un antecedente. Vinieron, se quedaron y siguieron siendo chonos. Por eso las estatuillas. Eso es doble tejar. Pero es un chono, es un sáchila. ¿Ya? ¿Sí lo ves? ¿Ya? Es un sáchila. Entonces yo no puedo decir de que ese es un doble tejar y estos son milagros. No, son chonos. ¿Y desde cuándo están aquí? Desde el 2500 a.C. Y si te vas a Santo Domingo lo sigues viendo. Chorrera no está antes de Chorrera, Pero no se parecen en nada. Javier, Sí. Entonces, perdón, la lengua que hablan los sáchilas sería, en cierto modo, la lengua que hablaban los chonos, y un poco nos podemos... O sea, esa es la lengua que hablaban aquí. Sí, el sáfico. O sea, si queremos ver en vivo la cultura que fue la nuestra, Vaya a Santo Domingo. está en Santo Domingo, es lo que queda. Sí. Ok. Ahí está. hay grupo por Naranjal, no es el mismo. Son Shuara, Eso es de la sierra. del oriente, Del oriente. la zona oriental. Podríamos decir que están en esa época casi emparentados. Yo mencioné un mapa de Edwin Ferro de 1933, y él menciona todos estos grupos que estaban ubicados, y ahí menciona a los Shuar y a los Sáchilas en la zona donde está la troncal, donde está el ingenio Ángel. Ahí está. ¿Y los cayapas, que llamados cayapas, qué serían entonces? Están para la Pero- zona de Esmeralda. pero tendrían- Son emparentados, toditos. ¿Ya? Pueden cambiar ciertas
sistemas de organización quizás, ¿no? La lengua es la misma, La lengua es la misma. entre ellos se entienden, Ujú. entonces ahí no hay ningún problema. Y los chachis que están más arriba, para la zona con la frontera con Colombia, en Esmeralda, ¿no? Todos tienen las mismas características. Ujú. Bien, ¿alguno tiene inquietud? Yo quería hacerte una última acotación porque me quedé pensando en lo que dijo el abogado. Los peruanos, Esa es la segunda. sí, perdón, Ya. eso No sé es, si es mi apreciación, ¿no? Ya. Ellos han trabajado su producto arqueológico, que se han hecho famosos mundialmente, con base en una arquitectura monumental que está ahí, como esos monumentos de Machu Picchu, etcétera, ¿no? Y de hecho lo del señor Zipán viene como bastante más atrás. Sí. Entonces, pero ellos, por eso es que dicen, nosotros qué rastro o qué vestigios tenemos monumentales comparados con lo que ellos ostentan, ¿no? Se me refiero al tema de Machu Picchu, etcétera. Eso más o menos por ahí va la cosa, porque a veces hay gente que viene a ver arqueología sudamericana y pasa por Perú primero, y cuando viene acá, uno dice, ¿qué le muestro? Sí, y que no sea Inca, por supuesto. Ya. Con los peruanos y mexicanos, los dos, ¿ya? Siempre están descubriendo lo más antiguo, ¿no? Cuando analizamos los fechamientos de radiocarbón, ellos siempre tienen fechas más antiguas, ¿no? Pero te voy a poner el ejemplo que pones tú de Zipán, todo el material de oro y todo eso. En el Perú no había oro. Dos, el oro aquí se lo empieza a usar en la transición que va del periodo de desarrollo regional a integración. Esto es para el 500 después de Cristo. ¿Cómo es posible que ellos tengan oro al 3000? ¿Sí ves? O sea, son las cosas incoherentes. Dentro de esas incoherencias yo conversaba hace un momento qué pasa con el cacao nuestro, que lo mandan al 5300. Eso es otra mentira. Estamos cayendo en el juego también de los peruanos o de los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú analizas dónde se encuentran las partículas de granos del bidón de cacao, en una botella tiene 3 cuencos, y la botella, y los 3 cuencos son Chavín del Perú, y el Chavín del Perú es de 800 a.C. Puedes verlo en internet, no te vas a perder. Entonces, ¿cómo es posible que cuando tú analizas el objeto donde se encuentra, que es el que manda, porque están en esa botella, dice que los encuentran en una tumba, pero la tumba tiene un 2200 a.C. Aquí hay algo que no encaja. Y después dice que aparecen turquesas. Las turquesas vienen del Perú con el periodo de integración, para el 500 después de Cristo. Tampoco encaja, ¿no? Y dicen después que la botella, ¿no?, es una cara con 2 espóndilos. Y yo me pregunto, de la Amazonía vinieron más de 5000 años a bucear a sacar espóndilos. Es descabellada. Sin embargo, el señor Zipán sí tiene un tema de fondo. Sí, pero es posterior. Pero te estoy diciendo que el oro aquí no está, no todo lo del latolite es oro, es atacanes. ¿Ya? Y tú lo puedes ver eso en el Jama Cuarquedoso también. ¿Ya? Por eso digo, o sea, hay muchas cosas que hay que replantearlas y reescribirlas. Seguimos repitiendo una información que dejó Estrada en los 50 y en los 60, y en algunos casos lo que dejó Gijón en 1918. O sea, así no se maneja tampoco. Con el Perú pasa eso. Yo me acuerdo que alguna vez di una charla sobre monedas, testigo de que trabajé en monedas el señor que está ahí rescatando un naufragio en la isla de Santa Clara. Cuando yo fuera al gobierno había dado una charla, le di una charla sobre las monedas y todo eso, y cuando le dije, el puerto y río del Perú es Colombia, no estaban ustedes. Chuta, o sea, no me votaron porque había una amistad, ¿no? Pero cuando les enseñé un mapa de 1596, dije, mira, el puerto y río a la altura de Buenaventura, Colombia. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a reescribir muchas cosas. Pero esas cosas nadie te las pone. ¿Por qué? Porque lo haces quedar mal. Entonces, hay que replantear muchas cosas ya con veracidad. Las últimas fechas que era leer la nota sobre el cacao, tienes en Batibia, fase 3, evidencia de partículas de granos de cacao, de tumba para adelante, o tumba de hielo. Sí. Pero además hay la marcación que está de la cerámica. Claro,
Y además, acá, con relación a la pregunta, es un problema que planteamos en la conversación entre anteriormente respecto de la cuestión de Estado. Y hacia hacemos que de lo que comenzamos para Entonces, lo tuyo, José, básicamente, cuando tú analizas las fechas, tienes que tener fechamientos veraces y no lanzarlos por lanzarlos, ¿no? O sea, 3000 antes de Cristo, o sea, ¿cómo es posible que estés trabajando en oro cuando acá que tienes minas en Esmeralda o lavaderos de oro de Esmeralda, cuando los tienes también en la provincia de La Suárez? No llegan esas fechas. Y ellos lo tienen sin tener minas. ¿Ya? Los famosos monedas que tienen de oro, que fueron acuñadas ya en la época virreinal. ¿Ya? ¿De dónde viene oro si ellos no tienen minas? ¿Ya? Lo de la turquesa es lo mismo, o sea, hay que analizar todas esas cosas con documentos, no con suposiciones, ¿no? Lo que dice, siempre decimos chino, ¿no? Cuando tú analizas todos estos puntos, ¿no? Tienes que siempre tener claro de que hay que ponerse en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. Yo no puedo juzgar las cosas que sucedieron hace 4000 años con la visión de ahora. Tengo que ver por qué pasaron las cosas. Entonces tenemos una época virreinal que fue valiosa, que motivó muchos cambios, que se sometieron mucha gente, sobre todo en la región andina, ¿no? Hasta hace 50 años, un poco más, 70 años, en el periódico se vende Hacienda con indios. Carajo, eso no es verdad. Sí, señor, hay que buscar las cosas. Sí. Bueno, les agradezco la atención y será hasta la siguiente.